examen de laboratorios vemos que la glucosa en ayuno sí está alto, 182 miligramos por decilitro, hemoglobina glucosilada 8.6%, colesterol LDL 155, triglicéridos 301, depuración calculado 65 y en la examinación general de orina hay un plus de proteínas. Entonces, vamos a ver qué harían ustedes con este tipo de paciente. Aunque no existe una respuesta universalmente correcta, ¿cuál de las siguientes alternativas farmacológicas consideran la más adecuada para ofrecer a esta paciente? ¿Es A, agregar insulina basal al tratamiento actual? ¿Sustituir metformina por un agonista de GLP-1 es la respuesta B? C, agregar un inhibidor de SGLT2 al tratamiento actual, o D, sustituir metformina por mezcla fija de insulina basal más agonista del receptor de GLP-1. Entonces, déjame ahorita discutir un poquito más sobre los aspectos que debemos de considerar en este caso. Recuerdan que la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Sabemos que la incidencia mundial va a aumentar por 2040, 642 millones de personas mundialmente. Y con respecto a las complicaciones, sabemos de las complicaciones microvasculares. Recuerden que el macrovascular incluye no solo enfermedad coronaria, pero también insuficiencia cardíaca y enfermedad arterial periférica. Y estimamos que el riesgo de enfermedad cardiovascular es al menos 2 hasta 4 veces mayor en personas con diabetes. Y como consecuencia sabemos que hay un impacto sobre la esperanza de vida. Esta gráfica realmente nos muestra un paciente de 60 años. Vemos que con solo diabetes se reduce su expectativa de vida a 6 años. Pero ya diabetes con enfermedad cardiovascular hay una reducción o riesgo de morir 12 años antes que cualquier paciente sin diabetes o enfermedad cardiovascular. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿cómo han cambiado realmente las guías? Y estoy hablando específicamente de la ADA. Y en los últimos 5 años han sido cambios drásticos, porque han salido nueva evidencia para que nos cambie completamente el paradigma de tratamiento. Vemos que en enero 2016 realmente el énfasis fue disminución de la glucosa. Y aquí pusieron que los inhibidores de SGLT2 proporcionan una disminución de la glucosa independiente de la insulina y es una reducción de peso modesta y reducción de presión arterial. No habla de ningún otro beneficio adicional. Después, en 2018, le ponen que vale la pena incorporar un agente que se ha demostrado que reduce los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Y esto es evidencia de nivel A. Y después en 2020, estamos hablando solo el año pasado, ya el manera en que vemos el paciente con diabetes, ya hay un enfoque directamente sobre riesgo cardiovascular. Y aquí ponen que debemos iniciar con metformina, calcular el riesgo cardiovascular y se presenta alto riesgo o enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca o enfermedad establecida cardiovascular, iniciar un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1. Y las guías ahorita de este año realmente siguen en esta manera. Vemos que realmente otra vez el énfasis sobre el riesgo cardiovascular. Entonces déjame hablar un poquito sobre el riesgo cardiovascular. Y esta es la estratificación de riesgo en pacientes con diabetes recomendado por la Asociación Europea de Diabetes. Y vemos que hay 3 categorías en que puede caer un paciente con diabetes tipo 2. Tenemos riesgo moderado, que es más por pacientes jóvenes, diabetes tipo 2 con edad menor a 50 años y con evolución de enfermedad menor de 10 años y sin otros factores de riesgo. Y como ustedes, yo también pensé, bueno, no hay muchos pacientes que entran
realmente en riesgo moderado. Pues la mayor parte de nuestros pacientes entran con riesgo alto o riesgo muy alto. Entonces, en la categoría de riesgo alto, estamos hablando de pacientes con diabetes con evolución mayor o igual a 10 años, con uno o más factores de riesgo, sin daño al órgano blanco. Ahí entran muchos de mis pacientes de recién diagnóstico. Y obviamente de riesgo muy alto, estamos hablando ya de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o alguno de los siguientes escenarios: daño a otro órgano blanco, 3 o más factores de riesgo. Entonces aquí cuando pensamos 3 o más factores de riesgo, ahí entra directamente hipertensión, dislipidemia y probablemente obesidad. Otra vez, una gran parte de mis pacientes. Entonces déjame solo mostrarles brevemente las guías actuales. Como mencioné, todavía recomiendan metformina de primera línea, y después, para pensar de segunda línea, otra vez, como mencioné, valorar el riesgo cardiovascular. Esto es todo que sale el lado izquierda de la pantalla. Pero también quiero enfatizar que en los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular o enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, debemos de pensar de otros aspectos. Aquí consideran qué fármaco con respecto a reducir riesgo de hipoglucemia, costos o impactar el peso. Y otra vez, los inhibidores de SGLT2, al menos para minimizar hipoglucemia e impactar el peso, entran como segunda línea. Recuerdan también cuando hablamos del lado izquierda, que son los pacientes de alto riesgo, también la definición de alto riesgo es más amplia que hace 2 años. Ahorita no es solo enfermedad cardiovascular establecida, también incluyen indicadores de alto riesgo, que puede ser, por ejemplo, estenosis arterial o también hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero vamos a ver otras guías. Y aquí tenemos el algoritmo de tratamiento de ALAD, que fue publicado en 2019, y esto es para pacientes estables. Y otra vez recomiendan que debemos de dar modificaciones en el estilo de vida, y después, si el paciente es estable, pero tiene hemoglobina glucosilada mayor o igual a 8%, ellos recomiendan la combinación de metformina con inhibidor de SGLT2 como de primer línea de tratamiento. Y otra vez, como que la evidencia ahorita de agregar un inhibidor de SGLT2 parece que es muy fuerte. ¿Y de dónde viene esta evidencia? Obviamente viene de los estudios de desenlaces cardiovasculares, que ustedes saben han salido varios en los últimos años, y aquí exploraron desenlaces como el MACE de 3 puntos, muerte, infarto agudo de miocárdico y enfermedad vascular cerebral. Es el típico MACE. Y también valoraron desenlaces secundarios como hospitalización por insuficiencia cardíaca y también muerte de origen cardiovascular. Entonces, cuando vemos los 3 estudios, EMPA-REG de empagliflozina, CANVAS de canagliflozina y DECLARE, que es de dapagliflozina, vemos que en general al menos 2 alcanzaron su objetivo primario: hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hay evidencia fuerte de beneficio, pero para muerte de origen cardiovascular solo salió significativo con EMPA-REG. Y cuando vemos específicamente el desenlace primario en este estudio, vemos claramente una reducción significativa, 38% de reducción de riesgo en muerte cardiovascular. Esto es el único inhibidor de SGLT2 que muestra este beneficio. Y finalmente, cuando hicieron un análisis también post-hoc de los resultados en EMPA-REG Outcomes, se puede ver que las diferencias en la sobrevida media por edad eran significativamente mayor en el brazo que recibieron empagliflozina. Se estima un promedio de 2.5 años de aumento en la sobrevida de pacientes de 60 años. Entonces, ¿qué son los mensajes para llevar a casa?
Hablamos de nuestro paciente que recientemente inició con diabetes, está con metformina. Probablemente cuando analizamos todo lo que ha presentado, pensando de segunda línea de terapia, hay mucha evidencia para el inhibidor de SGLT2. Recuerdas que cuando tratamos la diabetes, queremos impactar no solo el control glucémico, pero también las complicaciones. Y empagliflozina mostró una reducción significativa en muerte cardiovascular y también impacta las complicaciones microvasculares. Recuerden también, revisé el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. Tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Entonces, los inhibidores de SGLT2 son los medicamentos orales de primera elección en los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y recuerdas, la terapia oral dual en nuestros pacientes con diabetes tipo 2 debe incluir un inhibidor de SGLT2, idealmente uno que muestra beneficio de reducción en mortalidad cardiovascular. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Ahorita vamos a empezar una breve sesión de preguntas y respuestas justo sobre esta primera sección que acaba de terminar. Y como saben, es realmente en el caso vemos el inicio de un medicamento y en este caso empezamos un inhibidor de SGLT2. Entonces, ahorita déjame empezar con la primera pregunta. Me preguntan en el chat déjame leerlo. Considera que en el corto o mediano plazo los inhibidores de SGLT2 podrían convertirse en los medicamentos de primera línea para diabetes tipo 2, dados sus múltiples efectos. Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que realmente, yo creo en el corto plazo, estamos hablando, van a ser, al menos para mí, primer línea en el sentido que lo voy a juntar con metformina en la mayoría de mis pacientes. A mí me gusta intentar empezar
terapia en combinación en los pacientes con diabetes, al menos si tiene una hemoglobina glucosilada mayor a 7.5, cuando los veo por la primera vez, como al inicio de la enfermedad, ahí prefiero empezar combinación. Y yo creo que esta combinación metformina con un inhibidor de SGLT2 es muy buena. Hay varias razones. Ustedes saben que los inhibidores SGLT2, por lo que mencioné, tienen eficacia en bajar la glucosa hasta casi 1%. También van a tener beneficio en el peso por el paciente. También, obviamente, van a tener estos otros beneficios agregados que estamos hablando. Tiene bajo riesgo de hipoglucemia también, que obviamente la seguridad es importante. Pero los otros beneficios que hemos encontrado con los estudios de desenlaces cardiovasculares es beneficios cardiorrenales. Entonces, yo creo que a pesar que no tenemos evidencia realmente en el grupo de pacientes de bajo riesgo o de prevención primaria, realmente no tenemos mucha evidencia en este grupo de pacientes, al menos sabemos que estos fármacos van a ayudar a lo largo plazo en reducir progresión de enfermedad renal y también para reducir el riesgo por hospitalización por falla cardíaca. Pero otra vez, esto hasta ahorita tenemos evidencia en pacientes de alto riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, para mí como médico, como clínico, yo sí tiendo a recetar este clase de fármaco más y más. De hecho, en muchos pacientes prefiero en plazo de un inhibidor de DPP4. Entonces, para mí realmente desde ahorita es segunda línea. Primera línea en el sentido que desplazar metformina, tal vez para mí no, solo que si es un paciente que no tolera metformina o tiene alguna contraindicación por metformina, para mí es la terapia en combinación ideal para realmente agregar a estos pacientes. Esto es la primera pregunta. Déjame ver qué otras preguntas tenemos. Hay también otra pregunta que es en cuanto a la empagliflozina y insuficiencia cardíaca. Querían saber sobre los estudios. Yo creo que están refiriendo al estudio de EMPEROR Reduced, que fue un estudio en pacientes que tiene insuficiencia cardíaca con reducción en la fracción de eyección de menor a 40%. Acaba de ser publicado este año y fueron muy importantes los resultados. Lo que encontraron que, claro, se reduce en una manera significativa el desenlace primario en este estudio. Además, hubo beneficio. El desenlace primario consistía de hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, y realmente el beneficio fue jalado más por la reducción en riesgo por falla, hospitalización por falla cardíaca. De hecho, el primary outcome en reducción de riesgo fue 25% y 31% en la reducción por hospitalización por falla cardíaca. Entonces, este resultado realmente me muestra claramente que empagliflozina sí tiene un papel en este grupo de pacientes. Acaban de publicar un nuevo estudio con sotagliflozina que muestra tal vez beneficio en los pacientes con falla cardíaca y preserved ejection fraction, pero todavía no sé bien los detalles de este estudio, pero al menos en fracción de eyección reducida sí hay una clara beneficio con empagliflozina. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Por favor, siguen mandando sus preguntas en el chat. Aquí dice, los desenlaces con empagliflozina fueron en prevención primaria o secundaria. Bueno, en el estudio de EMPA-REG al menos fueron realmente prevención secundaria. Aquí los pacientes tenían muy alto riesgo cardiovascular, la mayoría han tenido un evento. Entonces, en este estudio en particular, el resultado de reducción de MACE realmente fue en este grupo de alto riesgo. Aquí dice también otra persona, es mucho mejor dar dapagliflozina que la sitagliptina. Yo creo, tenemos que recordar que
el manejo de paciente con diabetes tiene que ser personalizado. Vamos a tener pacientes en que no podemos usar tal vez un inhibidor de SGLT2. Puede ser porque les dan infecciones de vías urinarias recurrentes o infecciones genéticos, o es un paciente de mayor edad que tal vez sufre de depresión de volumen, o es alguien frágil, ¿no? De mayor edad. Entonces, depende de cada paciente. Hay pacientes en que un inhibidor de DPP4 es preferible. Muchas veces son estos pacientes que son más frágiles y con más edad. Y siguiendo esta pregunta, hay uno que pregunta sobre el uso de inhibidores SGLT2 en adultos mayores. Sí, claro, es una preocupación, pero en la mayoría de los pacientes, al menos hasta 75 años en que ha usado este clase de fármaco, no han tenido realmente problemas. Yo discuto mucho los efectos secundarios con ellas, lo que deben de esperar de esta clase de fármaco. Y obviamente en alguien que es frágil, que tiene tendencia a caídas o muchas comorbilidades, tal vez pensaría si selecciono esta clase. Ahí tal vez hay más lugar por un inhibidor de DPP4. Por favor, siguen mandando sus preguntas. Aquí dice, ¿se puede indicar de inicio en diabetes tipo 2, debutando entre 30 y 40 años, o asociarse a insulina intermedio de tipo de glargina asociado no a metformina? No estoy seguro que entiendo bien la pregunta, pero creo que están preguntando si se puede iniciar un inhibidor de SGLT2 con insulina. Y sí, claro, sí se puede. Es una manera de intensificar el tratamiento con insulina basal si uno no quiere empezar con insulina de rápida acción o una premezcla. Ahí sí se puede usar empagliflozina para intensificar la terapia si el paciente ya no está tomando desde antes un inhibidor de SGLT2. Hay también, ¿cuál es el fundamento para utilizar terapia combinada, metformina, insulina intermedia? Realmente yo agrego muchas veces, para mí yo sigo mucho el algoritmo de la ADA, en el sentido que me gustaría iniciar con metformina, después valoro el paciente, si tiene enfermedad aterosclerótica establecida o falla cardíaca o enfermedad renal crónica, claro, pensaría de un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1, ¿no? De primer línea. Pero si es un paciente que no llena estos criterios, que no es de alto riesgo tal vez, ahí tomaría en cuenta las características particulares del paciente. Y aquí el algoritmo habla de costo, del peso también y de riesgo de hipoglucemia. Pero yo agregaría un cuarto. Aquí, si es un paciente descompensado, con mucho descontrol glucémico, que es catabólico, sí, probablemente agregaría insulina como mi segunda línea o hasta el primer línea en este paciente. Porque el problema aquí es una deficiencia de insulina severo, y hasta que corregimos esta glucotoxicidad, no vamos a realmente lograr el control en este paciente. Espero que esto contesta la pregunta. Creo con esto no me da más tiempo para más preguntas. Los agradezco seguir mandando las preguntas, por favor. Y ahorita lo cierro esta primera parte y vamos a ver ahorita qué pasa con nuestro paciente. Muchas gracias.
Vamos a seguir con la evolución de nuestro paciente. Entonces, durante los 24 meses siguientes, se mantuvo un buen control, pero 8 meses después de su última consulta, se refiere que tiene un buen estado general, ya no se queja de retención de líquidos, tolera su caminata diaria de 50 minutos. Refiere también que ha logrado perder algo de peso, pero sus glucometrías en ayuno están ya entre 150 y 140. Están menos que estaban, pero todavía no encontró. Ahorita su apego a cambios del estilo de vida subió a 80%. Su peso ahorita 89 kilogramos, el índice de masa corporal ha mejorado, está en 29.4, la presión mejoró también, frecuencia cardíaca 92 y las extremidades sin edema y con hiperestesia leve en ambas piernas. En los exámenes de laboratorio, la hemoglobina glucosilada está en 8.1%, el LDL en 122, triglicéridos 194, el examen general de orina normal. Entonces, déjame preguntarles ahorita, aunque no existe una respuesta universalmente correcta, ¿cuál de las siguientes opciones farmacológicas considera la más adecuada para ofrecer a este paciente? Es A, agregar insulina basal, retirar el inhibidor de SGLT2 y dejar solo metformina. B, sustituir el inhibidor de SGLT2 por un agonista de receptor de GLP-1. C, agregar un agonista de receptor de GLP-1. O D, optar por un tercer agente oral como un inhibidor de DPP-4. Entonces, cuando pensamos en nuestro paciente, vemos que ya está con 2 medicamentos orales, todavía no está en metas de tratamiento, tiene una hemoglobina glucosilada en 8.1. Entonces, esto ya es un paciente en que la hemoglobina glucosilada es por arriba de objetivo a pesar de terapia dual. Y aquí pueden ver que las guías del consenso ADA y ASD nos muestra que el primer inyectable que debemos considerar es un agonista de receptor de GLP-1. Y esto es antes de la insulina. Claro, hay situaciones en donde debemos de considerar insulina como primer inyectable. Estas son en el paciente descompensado, con hemoglobina glucosilada mayor a 11 o con síntomas o evidencia de catabolismo. Recuerda también, le ponen a un lado en rosa en la caja, el lado derecha, que si la hemoglobina glucosilada es mayor a
10% o 2% por arriba de la meta, considerar también combinación de inyectables. Esto es la combinación de agonista de GLP-1 con insulina basal. Entonces las guías están muy claras. El primer inyectable ahorita es un agonista del receptor de GLP-1. ¿Y por qué sugieren esto? ¿Por qué cambiaron? Hace muchos años llevamos como primer inyectable insulina basal. ¿Por qué ahorita la énfasis en agonistas del receptor de GLP-1? Cuando vemos estudios de metaanálisis, aquí es una revisión sistemática de 11 ensayos controlados, comparativos, comparando agonista de GLP-1 versus insulina basal. Y aquí son datos de 26 semanas de seguimiento y puede ver el lado izquierdo en este forest plot favoreciendo el agonista de GLP-1. Entonces, lo que concluye con este metaanálisis que hubo mayores reducciones en hemoglobina glucosilada con el agonista de GLP-1 versus insulina basal. También tenemos datos del programa ABORD. Aquí tenemos la comparativo entre dulaglutida versus insulina glargina. Es el estudio ABORD 2. Era de 52 semanas de duración. Y vemos de una hemoglobina glucosilada basal de 8.1%. Dulaglutida logra una reducción significativa de 1.08% versus 0.63% con insulina basal. Y si vemos el grupo que tiene hemoglobina glucosilada mayor o igual a 8.5%, aquí los resultados son más impactantes. Vemos una reducción con dulaglutida de 1.66% versus 1.07% con insulina basal. Pero también es importante ver qué pasa en la vida real. Y esto es el estudio DISPEL, que toma evidencia de la vida real tras un año de seguimiento con pacientes con dulaglutida o insulina basal. Y vemos que el brazo con dulaglutida lograron una reducción de hemoglobina glucosilada mayor o igual a 1% en mayor porcentaje que los usuarios de insulina basal, 48.3% versus 34%, con un P altamente significativo. Y si vemos específicamente la gráfica en el lado izquierda, vemos el cambio en la hemoglobina glucosilada desde basal a un año de seguimiento significativamente mayor con dulaglutida. Y si vemos las metas de tratamiento, estamos hablando, yo creo, a mí me importa lograr hemoglobina glucosilada menor a 7% a un año, 42.5% con dulaglutida versus 25% con insulina glargina. Entonces, los datos de la vida real realmente apoyan lo que estamos viendo en los estudios controlados. Pero recuerdas que los agonistas de GLP-1 tienen otros beneficios. Y recuerdas que nuestro paciente quiere también bajar peso. Estos son datos de estudios de la vida real con dulaglutida. Y aquí la pérdida de peso es entre 2.1 y 6.4 kilogramos con un seguimiento otra vez de 3 a 12 meses. Son 15 estudios. Entonces, otra vez, si empezamos con, por ejemplo, dulaglutida, vamos a tener ventajas por nuestro paciente, no solo en eficacia glucémico, pero también con respecto al peso. Y recuerdas también que tenemos datos de estudios de desenlaces cardiovascular también. En particular en REWIND, aquí dulaglutida mostró una reducción significativa de riesgo de MACE de 3 puntos en 12%. Pero recuerdas también que REWIND es el único estudio con inhibidor de SGLT2 en que la mayor parte de los pacientes no tenían enfermedad cardiovascular establecida. Vemos que en este estudio con seguimiento de 5.4 años hay separación de las líneas en la curva de Kaplan-Meier dentro del primer año. Y vemos que también este efecto fue consistente en los pacientes con y sin enfermedad cardiovascular establecida.
Y recuerdan también cuando hicieron análisis de sensitivity en diversos subgrupos, vemos, por ejemplo, si comparamos el grupo con historia de enfermedad cardiovascular versus los que no tenían enfermedad cardiovascular. ¿Recuerdas que más del 60% de la población no tenían enfermedad cardiovascular? Vemos que el P para interacción no es significativo. Esto indica que este factor, la historia de enfermedad cardiovascular, no impacta el resultado principal. Entonces, realmente, si tiene o no tienen enfermedad cardiovascular, reciben el mismo beneficio con dulaglutida. Entonces, los resultados destacados de REWIND, ya lo mencioné, es el primer agonista de GLP-1 dulaglutida que demuestra beneficio cardiovascular consistente en pacientes con diabetes tipo 2 con y sin enfermedad cardiovascular establecida. Este estudio tuvo mayor duración que los otros que ha mencionado, 5.4 años. Y recuerdan también que hay una reducción de manera significativa del MACE de 3 puntos, otra vez en esta población amplia con diabetes tipo 2. Recuerdan que 69% de la población no tenían enfermedad cardiovascular establecidos. Y además, en los análisis secundarios, encontraron que los beneficios eran similares en pacientes con o sin enfermedad cardiovascular previa, hombres y mujeres, pacientes con índice de masa corporal alto y bajo, y pacientes con hemoglobina glucosilada alta y baja. Y ahorita solo voy a compartir 3 diapos más sobre el dispositivo. Esto también es algo muy importante por nuestros pacientes. Si vamos a pedir que ellos inyectan o ponen el primer inyectable, es importante que el dispositivo es fácil y sencillo para nuestros pacientes. Aquí está el dispositivo, no requiere reconstitución o mezclas, no requiere ajuste o titulación de dosis. La aguja es de 29G con 5 milímetros de profundidad, es muy pequeña, y se entrega la dosis y la retracción de la aguja automáticamente con sistema de resorte. Y recuerdas que la aplicación también es rápida y tenemos confirmación auditiva y visual de dosis. Recuerdas también que esta pluma es desechable, ellos no tienen que reutilizarlo, es una dosis única que también facilita la inyección por nuestros pacientes. Hay estudios que realmente valoran este dispositivo y vemos que hay un estudio que habla sobre la persistencia en el tratamiento también. Y aquí vemos que cuando hablamos de uso de dulaglutida versus los otros agonistas de GLP-1, esto es datos de persistencia de más de 300 días, vemos en verde dulaglutida tuvo mayor probabilidad de permanecer con el tratamiento. Y vemos que estamos comparando con otros agonistas de GLP-1 que son de inyección una vez a la semana, por ejemplo, exenatide. Entonces, yo creo aquí las diferencias en el dispositivo ayuda que hay adherencia y persistencia en el tratamiento. Y aquí en este estudio PREFER le preguntaron específicamente a los pacientes qué prefieren, dulaglutida versus semaglutida con respecto al dispositivo. Esto fue un estudio abierto. Los pacientes evaluaron su preferencia antes de usar el dispositivo y posteriormente los pacientes fueron entrenados y después de usar ambos dispositivos y reportaron cuál preferían. Y se puede ver que 84% preferían dulaglutida versus el dispositivo de semaglutida, que fueron solo 12%. Y finalmente, como ya hablé de persistencia, déjame solo mencionar adherencia otra vez versus semaglutida. Aquí vemos el mismo que vemos en el estudio de persistencia. Los pacientes tuvieron una adherencia significativamente mayor con dulaglutida versus semaglutida. Y yo creo esto tiene que ver porque ambos son semanales, otra vez con el dispositivo amigable. Yo espero con esta parte de la discusión de nuestros pacientes
les queda claro que el primer inyectable es un agonista de GLP-1 y sabemos que dulaglutida hay evidencia claramente de AWARD-2 de beneficio versus glargina. También les mostré datos del estudio REWIND, que es el único estudio de desenlaces cardiovasculares con inhibidor de SGLT2 en una población muy parecida a nuestro paciente. Y vemos también que las ventajas del dispositivo de dulaglutida versus otros agonistas de GLP-1 son evidentes. Vemos esto en los estudios de persistencia y adherencia. Y con esto me termino. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Ya terminamos la historia o la segunda parte de la historia de nuestro paciente. Y como pueden ver, con el terapia en combinación con el inhibidor de SGLT2 y metformina, después de 2 años de terapia ya empezó a mostrar descontrol y ya tuvimos que intensificar. Y como pueden ver, yo como que agregamos dulaglutida en este paciente y hay unas preguntas ya justo sobre esta selección. Entonces aquí dice, ¿por qué preferir dulaglutida si ahora hay otros agonistas de GLP-1 disponibles? No, estoy de acuerdo, todavía hay muchos y están entrando nuevos en el mercado también. Semanal solo hay 2 opciones, tenemos dulaglutida y tenemos semaglutida. Y realmente la eficacia de los dos es bueno. Podemos argumentar que también tal vez con semaglutida los estudios clínicos fase 3 han mostrado un poquito más reducción de peso, pero otra vez depende de la población, ¿no? Las características individuales. Pero yo creo lo que sí me ayuda a escoger tal vez dulaglutida es el dispositivo, ¿no? Les mostré estudios de adherencia y persistencia del tratamiento y también de preferencia de pacientes. Y para muchos es mucho más fácil tener este tipo de dispositivo que es fácil, la aguja no se ve, es algo que después se desecha, no tienen que preocupar de guardarlo. Y por muchos pacientes esto sí, y como mostró el estudio, es alguna ventaja. Entonces yo creo esto es la razón que decidimos, al menos en este paciente, dulaglutida. Ahorita viene otra pregunta sobre el estudio REWIND. Y el doctor me pregunta cómo debemos interpretar el 12% de reducción de MACE de 3 puntos. Dice que es más débil en protección cardiovascular frente a otros agonistas de GLP-1,
que muestra tal vez mayor reducción. Aquí me pone 26% de otro. Aquí otra vez yo quiero enfatizar, no podemos comparar los estudios de desenlaces cardiovasculares entre productos. Y es porque muchas veces el diseño de cada estudio es diferente, pero más importante, la población en el estudio también puede ser muy diferente, ¿no? ¿Recuerdas en Rewind, en contraste del otro estudio que menciona este doctor, hubo una población casi 70% que tenían bajo riesgo? No, esto es inusual por estudios de desenlaces cardiovasculares. Eran pacientes que tenían factores de riesgo, que tal vez no han tenido un evento. Entonces, el hecho que mostramos beneficio en esta población en particular, que otra vez, lo quiero decir, que es una población que tal vez es más parecido a lo que vemos día a día en nuestra consulta. Ahí sí mostró beneficio, mostró una reducción de riesgo de 12%, y yo creo esto sí es un resultado significativo. También hay una pregunta, esto está interesante. Uno de los doctores me pregunta, en un paciente que ha bajado de peso de forma satisfactoria y tiene ya una hemoglobina glucosilada menor a 5 y que solo ocupa monoterapia con metformina, considerar la necesidad de agregar algo más. Yo creo en este paciente depende de sus características y sus preferencias. La verdad, probablemente no agregaría algo más, hasta tal vez pensaría hasta reducir un poquito la metformina si hay riesgo de hipoglucemias o algo así. Pero si es un paciente que tal vez, por ejemplo, bajo peso porque estaba en un estado catabólico previamente o algún otro motivo, pero aquí otra vez, si tiene hemoglobina glucosilada menor a 5, yo creo realmente hay pocas posibilidades o escenarios en que yo agregaría algo más de la metformina. Hasta como yo dije, consideraría reducir la dosis más que nada. El único motivo es que si tiene alto riesgo cardiovascular, como que ya tiene enfermedad aterosclerótica puesta, ahí tal vez uno consideraría un agonista de GLP-1, o si es un paciente que tiene falla renal o que tiene datos de insuficiencia cardíaca, tal vez uno consideraría agregar uno de estos fármacos, porque ahorita las guías nos dicen, si un paciente tiene estas características, debemos agregar estos fármacos independiente de la hemoglobina glucosilada. Entonces yo creo que estos son los únicos escenarios en que yo agregaría terapia en este paciente. Aquí hay otra pregunta sobre la dosis. ¿Cuál es la dosis basal con que podemos iniciar? Se empieza con 0.75 miligramos semanal por 2 semanas y se intensifica a 1.5 miligramos después. Se debe realizar exámenes para determinar el uso de insulina. Realmente no, se puede combinar dulaglutida con insulina y realmente es como el próximo intensificación. Si un paciente con dulaglutida que está con medicamentos orales y agregamos este agonista de GLP-1 para intensificar, después no está en metas, podemos después intensificar con insulina y probablemente insulina basal para iniciar. Al inicio con dulaglutida se continúa con el uso de metformina, por supuesto. En el manejo de diabetes realmente comúnmente estamos agregando fármacos, empezando obviamente con metformina e intensificando el tratamiento. No quitamos fármacos muchas veces. El único escenario en que tal vez yo quitaría un fármaco es que si mi paciente está con un inhibidor de DPP-4 y quiero iniciar un agonista de GLP-1, es recomendable suspender el inhibidor de DPP-4. Hay otra pregunta con respecto a qué GLP-1, el que tiene más impacto sobre el pérdida de peso es liraglutida. Ok, depende realmente tu experiencia clínica, qué GLP-1 usted ha encontrado que tal vez impacta más el peso. Según yo, los estudios fase 3 que han salido de varios de ellos, incluyendo liraglutida, ha mostrado mayor impacto en peso tal vez de liraglutida en dosis alta tal vez y semaglutida la formulación semanal.
Al inicio del tratamiento en un paciente diabético sería como primera elección dulaglutida. Realmente si es un paciente diabético debutando, que estamos realmente diagnosticando la diabetes, no creo que tenemos que seguir el algoritmo que nos da las guías de la ADA. Empezamos con metformina. Como yo mencioné antes, me gustaría empezar en la mayoría de mis pacientes con fármacos en combinación. Si es un paciente tal vez que ya tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular o que tiene múltiples factores, recuerdas que las guías ahorita nos agregan si hay hipertrofia del ventrículo izquierda, que si hay datos de estenosis de carotidia o periferia, más de 50% debemos de considerar un agonista de GLP-1 como independiente de hemoglobina glucosilada. Entonces, en esta situación, sí puede ser de primera elección. ¿Qué opina en la combinación de insulina intermedia más liraglutida versus insulina intermedia y dulaglutida? ¿Cuál prefiere? Obviamente yo prefería probablemente insulina intermedia con dulaglutida, muchas veces por adherencia del paciente, ¿recuerdas? Liraglutida es diario, entonces dejando la combinación de insulina basal con liraglutida son 2 piquetes diarios. Tal vez hay ventaja porque también tenemos evidencia de beneficio cardiovascular con liraglutida también, entonces podemos considerarlo por ese motivo. Pero la verdad tenemos la misma evidencia con dulaglutida, con el estudio Rewind. Y tener una formulación semanal por nuestros pacientes es mucho más amigable. Entonces, insulina basal con un agonista de GLP-1 semanal puede ser mi preferencia. Y he visto que los pacientes también lo prefieren. Son más adherentes, están más, ¿qué te puedo decir? Más cómodos, ¿no? No tienen que preocupar de otra inyección diaria. Creo que hay otra pregunta. En un paciente con hemoglobina glucosilada de 13 y es tratado con metformina sin éxito, además con colesterol y triglicéridos altos, ¿se cambiaría a dulaglutida? No. En este paciente probablemente con hemoglobina glucosilada en 13 va a tener obviamente un estado catabólico. Seguro está perdiendo peso. Si lo preguntas, probablemente tiene poliuria, polidipsia. Es un paciente que necesita insulina. En este tipo de paciente iniciaría insulina con la metformina y esto ayuda a reducir la glucotoxicidad y después lo hago el switch tal vez si es necesario a dulaglutida o algún otro fármaco. Aquí me pone qué tan adecuado es el esquema de insulina intermedia con aquí otra vez dapagliflozina, pero creo hablamos en general del clase de SGLT2. Sí, como mencioné, se puede usar un inhibidor de SGLT2 para intensificar. Puede ser de un GLP-1 o puede ser de un insulina también, ¿no? En plazo de empezar insulina de corta acción. Otra vez me están preguntando si liraglutida tiene más impacto sobre la pérdida de peso. Sí, ayuda a perder al menos 3 kilos. Sin embargo, los resultados con semaglutida han mostrado mayor pérdida de peso. Dulaglutida también muestra un muy buen pérdida de peso. ¿Cuál sería la razón de quitar un inhibidor de DPP4 con un agonista? ¿Hay algún riesgo? No es tanto de riesgo, es que los dos clases de fármacos trabajan sobre los mismos vías en el páncreas. Entonces no tiene caso que tienes dos que trabajan en el mismo. Entonces es mejor si haces el switch directamente de un agonista de GLP-1. Déjame ver si hay alguna otra pregunta, que hay dudas. Creo que aquí me preguntan cuál es la mejor opción de los GLP-1. Otra vez, es una selección personalizada por cada paciente. Tienes que discutirlo con tu paciente. Si quieren un GLP-1 y depende de la indicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos un GLP-1 que tiene indicación de obesidad, que es liraglutida en alta dosis. Y para diabetes hay todavía dulaglutida, hay liraglutida, semaglutida. Tal vez es ver qué prefiere el paciente. Yo muchas veces creo, lo platico, yo creo la comodidad de una GLP-1 semanal ayuda mucho a los pacientes, prefieren por calidad de vida, por adherencia también,
y además el dispositivo de dulaglutida es mucho más fácil, es mucho más amigable para los pacientes. Entonces yo creo que en muchas maneras esto puede ser una muy buena opción. Creo que esto fue la última pregunta. Y creo que ahorita vamos a cerrar esta parte y agradezco mucho su atención. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Julio Mayorga, médico internista, endocrinólogo, y vamos a dar continuidad a este caso muy interesante que nos ha presentado la doctora Rupa, en donde podemos ver cómo intensificamos nuestros diversos tratamientos, utilizamos las diversas clases terapéuticas con las cuales contamos hoy por hoy para el tratamiento de la diabetes en nuestros pacientes, en los cuales a medida que pasa el tiempo no logra el descontrol. Y quiero regresar al caso clínico con ustedes para revisarlo y ver qué pasó con este paciente que vimos de manera inicial, en donde se fueron adicionando fármacos con el objetivo de lograr las metas terapéuticas. Y vean ustedes cómo después de esta última intervención que nos comentó la doctora Rupa, al inicio del nuevo esquema, el paciente acudía regularmente a su consulta y desafortunadamente, como lo que hemos vivido en este último año, se atraviesa el periodo de confinamiento. Y entonces el paciente, sin modificaciones de su tratamiento con el cual estaba hasta el momento, pues se mantuvo, sin embargo, perdió su seguimiento durante todo este tiempo. Y recordar que en el último esquema terapéutico, pues estaba con metformina 850 miligramos 3 veces al día, estaba además con empagliflozina 25 miligramos al día. Sin embargo, los últimos 2 meses lo ha tomado de manera irregular, ya que ha olvidado algunas de sus tomas durante todas estas últimas semanas. Y afortunadamente con dulaglutida ha continuado con 1.5 miligramos a la semana, porque pues se lo administra de manera semanal. Entonces ella refiere, o él refiere más bien, que esto pues no, este fármaco en particular no se lo olvida. Sin embargo, se ha adicionado al cuadro clínico debilidad, desgano, cansancio crónico, y que ha notado además que ha perdido peso, y eso, aunque él físicamente nos ha pesado, lo ha notado a través de su ropa, le queda más grande, y en las últimas semanas se ha adicionado poliuria, polidipsia, muy frecuentes y que han ido incrementando a lo largo de estos días. Se ha realizado su automonitoreo en casa y lo que él ha identificado es que efectivamente ha habido ya un descontrol en donde las cifras que se ha logrado cuantificar con su glucómetro en casa, pues oscilan entre 160 y 175 miligramos por decilitro.
Es también importante recalcar que ha disminuido el apego a las modificaciones en el estilo de vida, específicamente la alimentación y sobre todo el ejercicio, por este temor de salir a hacer alguna actividad física a la calle. Entonces esto ha llevado pues a que perdamos y que haya perdido justamente el beneficio de estas modificaciones. Y bueno, usted regresa después de todo este año a la consulta en donde ha perdido peso. Nosotros el último peso que teníamos registrado era de 89 y hoy en día pesa 72 kilos, es decir, ha habido una disminución considerable del peso y eso sobre todo lo ha notado en las últimas 8 semanas. Sus cifras tensionales están dentro de parámetros normales y al revisarlo la mucosa oral nos da la impresión que está mal hidratada. Acude con sus estudios de laboratorio, en donde lo que logramos identificar es un descontrol a expensas de la glucosa en ayuno, vean ustedes, 206 miligramos por decilitro, y la hemoglobina glicada nuevamente vuelve a incrementar a una cifra de 8.9 unidades porcentuales, es decir, estamos ante un paciente que está descontrolado después de este tiempo y se puede explicar tanto por los olvidos como por la historia natural de la enfermedad. El examen de orina con glucosuria, esto es debido a, puede ser, digamos, por varios factores. Uno de ellos es el uso del inhibidor de SGLT2 y además probablemente el descontrol metabólico con el que esté cursando el paciente. Además tiene cetonas 2 cruces. Entonces, ante este escenario, ante esta falla, esta terapéutica triple que tiene el paciente y que lo ha llevado, aunque recalco nuevamente que ha sido este descontrol derivado de un irregular apego a uno de los fármacos, como es paligliflozina, y además a la disminución en la actividad física y al menor apego a su plan nutricional establecido, pues esto ha llevado a que el paciente se descontrole. Y creo que hoy por hoy, pues bueno, estos datos, sobre todo lo que ha pasado en las últimas semanas, entre la pérdida de peso, entre la poliuria, la polidipsia y el grado de descontrol glicémico, pues esto nos obliga a generar y a buscar una estrategia con el objetivo de lograr nuevamente las metas terapéuticas en nuestro paciente. Y al igual que lo habíamos estado revisando previamente, pues con todo este escenario de nuestro paciente, pues uno se pregunta cuál es de las siguientes opciones farmacológicas es la más adecuada para poder lograr incidir de manera positiva en lograr las metas terapéuticas en nuestro paciente. Sin embargo, pues bueno, es importante recalcar que no existe una respuesta universalmente correcta. Creo que en la medida de lo posible todas son potencialmente correctas, ¿no? De acuerdo a los diversos algoritmos de tratamientos con los que contamos, pues hoy podemos hacer diversas intervenciones. Pero quiero que analicemos cada una de estas opciones que les estoy presentando. La primera opción es agregar una insulina basal al tratamiento actual. La segunda opción es sustituir dulaglutide por semaglutide, 1 miligramo. La tercera opción es sustituir todo el esquema actual por un esquema de insulina basal prandial. La cuarta opción sería agregar algún complejo vitamínico para aumento de peso y energía. Y la última opción, que es la quinta, agregar insulina y ajustarla, titularla de acuerdo a la respuesta. Entonces, yo creo que con estas preguntas, con esta pregunta y con estas respuestas, me queda claro que dentro de los datos clínicos que tiene el paciente ante la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso y el grado de descontrol, estamos ante un paciente que está en un estado catabólico. Es un paciente que ya está en un estado catabólico, que seguramente el déficit de insulina es mucho mayor, es decir, la producción endógena de insulina es menor, y esto obliga a que nuestro siguiente paso pues sea el poder proporcionar un tratamiento ya basado con una insulina con el objetivo de lograr las metas terapéuticas. Así es que si analizamos las 5 opciones que tenemos de respuesta, creo que las más adecuadas podrían ser tanto agregar una insulina basal al tratamiento actual como el sustituir todo el esquema por un esquema basal prandial.
Y la primera opción, el poder adicionar una insulina basal al tratamiento actual, es considerando que el paciente ya viene tratado, ya está siendo tratado con un agonista del receptor de GLP-1 que teóricamente pues va a tener un beneficio en términos de control glicémico, sobre todo en el postprandio, y que el adicionar una insulina basal pues va a contribuir a cubrir este estado de hiperglicemia entre los alimentos. Así es que de acuerdo a las recientes guías terapéuticas, pues justamente es un esquema que se propone ante la falla de los fármacos, pues el utilizar un tratamiento con inyectable que tenga una combinación de insulina basal y cobertura en el postprandio. Insisto nuevamente, en aquellos pacientes en los cuales, como nuestro paciente tiene un estado catabólico, pues es fundamental el uso de insulina en este momento. Y finalmente, la segunda opción, pues siempre, claro, que en este escenario, considerando en el caso de nuestro paciente que tiene esta insulina, este descontrol metabólico con el estado de catabolismo, la insulina basal prandial pues siempre es una opción, porque lo que hago es intensificar mi tratamiento y optimizarlo al mismo tiempo a través de brindarle la cobertura tanto en ayuno o en el estado preprandial como en el estado postprandial con la utilización de un esquema basal prandial. Vamos a analizar qué pasaría si nosotros utilizáramos y decidiéramos de manera inicial utilizar una insulina basal. Bueno, estos datos que les estoy mostrando son los datos recabados en el estudio AWARE 9, en donde el objetivo justamente fue el evaluar la eficacia de un esquema basado con insulina basal más un agonista del receptor de GLP-1 versus la utilización o el uso de una insulina basal solamente en aquellos pacientes que han fallado al tratamiento combinado. Así es que lo que nos demostró en este estudio es que el esquema de insulina basal más, en este caso, una insulina glargina, como puede ser Abasaglar, al adicionar a este paciente, más dulaglutide, Trulicity, lo que demostró es que versus solamente insulina basal glargina, pues fue clínica y estadísticamente superior en términos de reducción de hemoglobina glicada. Ustedes lo pueden observar como la magnitud de las reducciones clínica y estadísticamente superior, y también el porcentaje de pacientes que alcanzan las metas terapéuticas, ya sea a través de reducción de hemoglobina glicada por debajo de 7 o por debajo de 6.5 unidades porcentuales, como ustedes observan en esta diapositiva, en donde la proporción de pacientes es clínica y estadísticamente superior. De tal manera que, pues bueno, esto podría hacernos pensar que efectivamente el adicionar una insulina basal, en este caso, podría ser beneficioso para el paciente en términos de control glicémico. Y también lo que se ha observado lo que se observó en este estudio, que finalmente es algo que vemos desde el punto de vista clínico, es que aquellos pacientes que son tratados con esta dosis inyectables con la insulina basal, más un agonista del receptor de GLP-1, como es dulaglutide, a dosis 1.5 miligramos, lo que se observó es que la cantidad de insulina que se utiliza cuando lo hacemos en combinación con dulaglutide versus solamente insulina glargina, pues es también clínica y estadísticamente inferior las dosis que se usan o menores en comparación a solamente la utilización de insulina. Y claro que esto tiene que ver con la cobertura que tiene pre y postprandial, y por lo tanto que no requiera tantas unidades de insulina para llegar a las metas terapéuticas. Y por otro lado también lo que se observa pues es este efecto en relación a la ganancia de peso, que sabemos que está inherente al uso de la insulina, en donde la utilización con dulaglutide pues se observó no solamente en un incremento de peso, sino por el contrario una reducción del mismo al cabo de la semana. Así es que, bueno, esta podría ser una primera opción. Sin embargo, recordar, ante un paciente con una larga evolución de diabetes, como hemos visto, en donde muy probablemente esta reserva pancreática pueda estar mermada, se antoja que el tratamiento pueda ser basado en un esquema basal prandial, y nosotros debemos de tener esto en mente,
que ante la falla a un tratamiento basado en una insulina como la que estamos mostrando ahorita, en la adición de la insulina glargina, que era una de las opciones en las respuestas que observamos, consideran que si no se alcanzan las metas terapéuticas, difícilmente pues, se alcanzarán incrementando las dosis o titulando la dosis del tratamiento con insulina basal, y es por eso que debemos de considerar la utilización de una insulina prandial para lograr las metas terapéuticas. Y entonces podemos nosotros echar mano de la intensificación ya con una insulina basal más una prandial a través de una insulina bifásica que vamos a administrar 2 o incluso 3 veces al día, y esto va a depender mucho del comportamiento clínico del paciente. Quiero que ustedes recuerden cómo en la utilización de la insulina bifásica, una premezcla, que podemos utilizar en donde el 25% sea una insulina de acción ultra rápida, como es Lispro, y el resto sea Lisproprotamina, que tenga un rendimiento de una acción más prolongada, muy similar a una insulina de acción intermedia, pues bueno, esto va a dar una mayor cobertura, una cobertura un poco más fisiológica a lo largo del día cuando se administra en combinación, y que esto va a tener como beneficio la cobertura del postprandio, de las hiperglicemias en el postprandio, y por lo tanto mejorar el control metabólico en nuestros pacientes. Podemos iniciar con estas 2 administraciones al día, sin embargo, de acuerdo al automonitoreo, pues vamos a hacer los pertinentes ajustes y podremos ver que incluso requieran una tercera administración de acuerdo a las cifras de glucosa que observemos. De manera muy sencilla podemos iniciar, si nosotros ya migramos ya utilizamos una insulina basal, básicamente la manera en cómo cambiamos a una insulina bifásica, una premezcla, pues es unidad por unidad. Si el paciente está con 20 unidades, pues continuará con esas 20 unidades, únicamente que las vamos a fraccionar. 2/3 con el desayuno, 1/3 con la cena de manera inicial, y de acuerdo al monitoreo vamos a hacer el ajuste. Aquí es importante recordar que el automonitoreo en el paciente, tanto en el pre como en el postprandio, pues es fundamental para hacer nuestros ajustes. Nosotros que nos dedicamos a ver estos pacientes ya con esquemas más complejos, sabemos que no hay otra opción más que hacer el automonitoreo, que nos puede ayudar o más bien nos ayuda a hacer estos ajustes más oportunos para que el paciente logre el control metabólico en las siguientes semanas. Y hoy por hoy incluso la utilización de los dispositivos de automonitoreo continuo de glucosa pues son una excelente herramienta en estos casos en los cuales ya estamos pasando un esquema más complejo. Y recordar que también una de las limitantes que tienen estos esquemas, pues bueno, son aquellos pacientes que tienen una muy mal apego sobre todo a los horarios de alimentación, y esto puede limitar el uso porque puede incrementar los riesgos de la aplicación de insulinas de acción ultra rápida si no tenemos un patrón de alimentación constante o estructurado, ¿no? Y va a ser muy difícil que logremos las metas terapéuticas en nuestros pacientes a pesar de migrarlos a un esquema basal prandial, pero esto bueno, es aplicable a un esquema basal prandial que podemos hacer nosotros de manera simple, ¿no? A través de administración de los tipos de insulinas, o bien de una premezcla, como incluso un esquema basal mono, ¿no? Sabemos que estas son las grandes limitantes que tiene, y que esto pues sí requiere que el paciente se adhiera a su plan de alimentación y que lo tenga mucho más estructurado. Así es que pues esto es básicamente las recomendaciones que tenemos al respecto en los esquemas basales prandiales, y recordar que ante la falla a las terapéuticas basadas con insulinas de acción prolongada, insulinas basales, pues siempre es considerar la hiperglucemia en el postprandio como una meta terapéutica, y esto nos lleva a replantear nuestro tratamiento basado con insulina, y es por eso que ustedes lo han visto en los algoritmos y lo vieron en el algoritmo que presentó la doctora Rupa, en donde hoy por hoy ya sabemos que las sugerencias ante aquellos pacientes que han fallado terapéuticas, incluso triples o dobles o triples, y que no alcanzan las metas terapéuticas y que están muy descontrolados, la probabilidad de que respondan a una insulina basal es
mucho menor en comparación a la utilización de esquemas con inyectables, con dos inyectables, como es una insulina bifásica o una premezcla, y es por eso que hoy por hoy está esto insertado en estos algoritmos de tratamiento, en donde ya sabemos que aquellos pacientes que no alcanzan las metas terapéuticas, lo ideal ante la falla o una insulina basal, o ante la falla incluso las terapéuticas combinadas o triples, que están por arriba de 9 o 10 unidades porcentuales de hemoglobina glicada, pues la recomendación es la utilización de un esquema basado en una insulina bifásica. Y en el caso de nuestro paciente, en el cual ya hemos visto que ha fallado a todas las terapéuticas, incluyendo a este esquema más complejo, un inhibidor de GLT2, metformina y un agonista del receptor de GLP-1, pues el siguiente paso es, y que además está en un estado catabólico, el siguiente paso es la insulinización, y podemos optimizarlo desde un inicio con e intensificarlo con una insulina bifásica, como es una premezcla, como es Humalog Mix 25, para lograr las metas terapéuticas. Y básicamente, pues bueno, el racional de todo esto pues se basa en la cobertura no solamente en ayuno, sino en el estado postprandial. En diferencia de un esquema basal-bolo, que un esquema basal-bolo, pues bueno, lo que tiene como objetivo básicamente pues es cubrir los picos en el postprandio, y esto es con base a el conteo de carbohidratos, con base a las cifras de glucosa con las cuales el paciente llega al momento de los alimentos, a la sensibilidad que tiene, digamos, a esta insulina. Pues todos estos factores se unen para hacer esquemas o un esquema que sabemos que es el esquema estándar de oro en la terapéutica basada en insulinas. Sin embargo, pues bueno, justamente todas estas características que yo les acabo de comentar, pues son, se convierten y se pueden convertir en algunas limitantes, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, el paciente tiene que estar altamente relacionado y con un amplio conocimiento en conteo de carbohidratos, el conocer su factor de corrección de acuerdo a las cifras de glucosa que tienen previamente, y nosotros tenemos que evaluar a priori, pues este índice de sensibilidad a la insulina, con el objetivo de poder hacer este cálculo de factores de corrección, y que esto transmitírselo al paciente para que sepan la manera en cómo corregirse y cómo corregirse la hiperglucemia y cuánto se va a aplicar de acuerdo a ese conteo de carbohidratos. Y si además consideramos que se requiere la evaluación de glucosas pre y postprandial, pues bueno, esto también nos lleva a otro gran punto, que es el aumento en costos de un esquema basal-bolo bien llevado, ¿no? Y esto, pues bueno, son barreras que limitan el uso en nuestros pacientes, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 2, en donde pues estos esquemas pudieran volverse complejos, y esta complejidad pues va de la mano de la suspensión de los tratamientos y no mantenimiento a largo plazo de los mismos como de la metrazol. ¿Cuál es la situación que tienen todos los pacientes hoy al ser intensificados con una insulina prandial, ya migrar a estos esquemas más complejos, después de varios años de tener la enfermedad, de tener fallas a las diversas clases terapéuticas, y que incluso algunos ya pueden tener algunas complicaciones asociadas al estado de hiperglucemia? Pues bueno, creo que son varias y todos los hemos vivido como clínicos. Es el propio descontrol, este descontrol crónico que a veces no entienden, que a veces no se logra comprender, no se logra transmitir, que en gran medida está basada en la falta de adherencia a los planes de alimentación, la misma aparición de las complicaciones, ¿no? Esto desmotiva a la gente y ya hay poco o nulo entusiasmo para el tratamiento de su enfermedad. Llegar a estos esquemas pues siempre se asocian a una falla del médico, una falla incluso del paciente, y esto pues merma en el estado de ánimo del paciente, y por lo tanto tienen poco entusiasmo, están digamos acostumbrados a crónicamente descontrolarse a lo largo del tiempo, y que eso implique modificaciones en su tratamiento, y que se ha percibido como una falla inherente al tratamiento por parte del paciente, y por lo tanto pues hay un poco o nulo entusiasmo, ¿no? Y es por eso que pues bueno, la sugerencia siempre es tener un equipo multidisciplinario que nos ayude a
hacerle comprender a este paciente a través del educador en diabetes, a través de la psicóloga, para evitar justamente el hartazgo, que ya los pacientes no quieran migrar a estos esquemas más complejos, hay poca motivación, ya sienten que han fallado y que por lo tanto cualquier intervención que se haga pues no va a verse beneficiada, no va a haber un beneficio en términos del control glicémico. Y pues bueno, todos estos factores pues tienen que llevarnos a considerar que la estrategia de intensificación siempre tiene que ser elegida en buscar el equilibrio entre que realmente sea eficaz y sea conveniente. Y conveniente se refiere a que el paciente se adhiera a su tratamiento y que lo mantenga a lo largo del tiempo, y esto es viendo que hay una respuesta en términos de su control. Quiero que ustedes mostrarles este estudio de la vida real, en donde lo que se observó fue justamente la intensificación de la insulina basal a basal bolo en pacientes que tenían diabetes, en donde lo que se observó es que solamente el 32%, es decir, una tercera parte, tenía buena adherencia, ¿no? Esto significa que arriba del 90% cumplieran con las aplicaciones de sus esquemas. A diferencia de las otras 2/3 partes, en donde de plano no tuvieron ninguna adherencia, o bien, es decir, abandonaron el tratamiento, o bien tenían una mala adherencia por una menor frecuencia de aplicaciones de sus esquemas que estaban siendo indicados. Y uno de los resultados más relevantes de este estudio que nos mostró fue que las principales razones para suspender el esquema basal bolo y quedarse solamente y regresar a su esquema de insulina basal que tenían previamente, pues es básicamente la complejidad del cálculo de los bolos, este conocimiento que deben de saber en relación al conteo de calorías y a la corrección ante estados de hiperglucemia, la complejidad en relación a la alimentación, ¿no? Esta alimentación que debe de ser, digamos, muy bien llevada ya cuando estamos pensando en este esquema más complejo, en este esquema basal bolo, y la complejidad derivada de la utilización de dos insulinas, porque además, pues, por un lado se administra la insulina basal y por otro lado la insulina prandial, porque esa es la que va a variar de acuerdo al control de carbohidratos y al control glicémico previo a la alimentación. De tal manera que, pues bueno, sí, estos tres factores son los que explican en un gran porcentaje las fallas o el abandono al tratamiento a un esquema basal. Pero bueno, ustedes, cuando se analizó en este metaanálisis, lo que tuvo como objetivo fue el evaluar la eficacia del esquema basal bolo versus la insulina bifásica, lo que nos mostró en términos de reducción de hemoglobina glicada, la eficacia vista a través de la reducción de hemoglobina glicada, pues es que no hubo una diferencia entre la utilización de un esquema basal bolo versus la utilización de una insulina bifásica, es decir, una premezcla. ¿Qué podríamos concluir de ello? Que en términos de eficacia, la eficacia es básicamente la misma, repito, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y esto pues nos lleva a pensar que la utilización, o nos lleva a concluir que la utilización de un esquema bifásico basado en una premezcla, pues no se traduce en una menor eficacia. Es exactamente igual de eficaz que un esquema basal bolo, ¿no? Esto es visto pues a través de la reducción de hemoglobina glicada. Y bueno, claro que nos lleva a plantear que si es igual de eficaz, pues el tener esquemas más complejos como un basal bolo, realmente pues no vamos a ver una incidencia en la reducción de hemoglobina glicada versus el esquema basal prandial. Así es que esto nos puede llevar a pensar justamente que en aquellos pacientes, sobre todo los pacientes con diabetes tipo 2, que es a lo que estamos refiriendo como nuestro paciente que ha fallado a las diversas terapéuticas y que sabemos que nuestra intervención siguiente es el uso de insulina, ya sea por un estado catabólico, que es este caso, o bien en aquellos que no tienen estado catabólico, pero que están descontrolados y que han fallado a las terapéuticas orales, dobles o triples,
o como esta, a un primer inyectable, pues es siempre considerar la utilización de una insulina bifásica versus la insulina basal, porque sabemos hoy por hoy que la eficacia es mucho mayor cuando utilizamos el esquema basal prandial, ya sea basal prandial o bien una premezcla, versus la sola insulina basal. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales consideramos migrar a este basal prandial, pues tampoco en estos escenarios pareciera que la utilización de un esquema basal prandial con una premezcla sea menor su eficacia en términos de reducción de hemoglobina glicada versus el esquema basal bolo. Así es que si nosotros optamos por esta opción, estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. No estamos intensificando nuestro tratamiento a través de adicionar un fármaco como es la insulina, y por otro lado, al utilizar dos tipos de insulina ya estamos optimizando, estamos incrementando la probabilidad de que el paciente logre la meta terapéutica a través de la cobertura en el postprandio, y por lo tanto que esta intensificación del tratamiento se convierta en una buena opción para que nuestro paciente logre las metas terapéuticas que tanto queremos incidir a través de modificar glucosa en postprandio y glucosa en ayuno. Así es que, pues bueno, yo con esto concluyo esta parte de mi intervención y me parece que vamos a continuar con pues, la sesión de preguntas y respuestas, a las cuales la doctora Rupa y yo estaremos disponibles para poder interactuar con todos ustedes. Nos dará mucho gusto ver caras conocidas de todos nuestros colegas. Muchas gracias. La diabetes mellitus específicamente tipo 2, y en este último segmento, como vimos, pues todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones en relación al tratamiento basado en insulina. Así es que me da gusto estar con ustedes, me presento nuevamente, yo soy el doctor Julio Mayorga y me encanta compartir estos momentos con ustedes para poder hacer algunas reflexiones y puntualizar algunas cosas en relación al tratamiento de la enfermedad. Me da mucho gusto ver que están participando y que están con varias preguntas aquí que vamos a contestarlas en los siguientes minutos. Así es que, pues, sin más preámbulo, vamos a darle paso a la lectura de estas preguntas y empezar a responder varias de ellas, porque hay preguntas creo que bastante interesantes en relación al tema que acabamos de revisar. Una de las primeras preguntas que me están llegando aquí a través del chat, que probablemente me están haciendo favor de compartir, es ¿por qué optar por una insulina bifásica versus un esquema de insulina basal bolo? Bueno, creo que ustedes recordarán que, como lo presenté en mi charla, existe una evidencia suficiente que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se ha analizado la eficacia en términos de reducción de hemoglobina glicada y proporción de pacientes que alcanzan las metas terapéuticas. E incluso ya hoy en día contamos con estudios de mucho mayor calidad metodológica que han permitido el hacer estas revisiones sistemáticas que han llegado a metaanálisis, en donde lo que se ha demostrado es que la eficacia de un esquema basado con la insulina bifásica, como es una premezcla, es comparable en términos de eficacia versus el esquema estándar de oro, que es el esquema basal bolo. Y ustedes recuerden que en esta diapositiva que yo les presenté también se analizó la persistencia y la permanencia en este esquema un poco más complejo, este esquema basal bolo, que ustedes saben que implica mucho más administraciones a lo largo del día de insulina, y además se convierte en un tema también de impacto a nivel económico en los pacientes. Sabemos que los pacientes no solamente van a tener que estar mucho más educados en términos de conteo de carbohidratos, de factores de corrección para poder administrarse la dosis de insulina
en el bolo, ¿no? Para cubrir, en el caso de los que tengan un descontrol o que lleguen con ciertas cifras de glucosa por arriba de ciertos puntos de corte que nosotros establezcamos, sabemos que además tienen que tener un amplio conocimiento en el esquema basal, en el esquema de administración con conteo de carbohidratos, y todo esto, pues digamos, lo hace más complejo, y estas son las causas por las cuales existe en una alta proporción el abandono al tratamiento basado en este esquema mucho más complejo, específicamente en diabetes tipo 2, reitero nuevamente, es a lo que me refiero. Y entonces esto se convierte justamente en una conveniencia. ¿Qué es más conveniente para el paciente en términos de simplicidad para la administración? Entonces, si estamos ante una terapéutica que ha demostrado su eficacia, como es un esquema basado en una insulina bifásica o premezcla, versus el esquema basal bolo, y que además es mucho más cómodo para el paciente, ya que la administración es simple en un solo dispositivo, en donde existen ambas tipos de insulina para lograr ese control metabólico. Es por eso que eso pues se asocia a una mayor preferencia, a una mayor, digamos, opción realmente atractiva para que nosotros lo podamos brindar a nuestros pacientes. Aquí hay otra pregunta que también quiero responder. ¿Cómo ha sido su experiencia con la combinación de una insulina basal más un agonista del receptor GLP-1? Bueno, yo creo que esto ya hemos tenido un amplio conocimiento a lo largo de estos años, desde la incorporación de la clase terapéutica de los agonistas del receptor de GLP-1, en donde ya lo veníamos utilizando desde hace muchos años, y hemos visto a través de diversos estudios clínicos en donde se ha mostrado la alta eficacia. Y ustedes recuerden que este efecto que ejerce en relación al control postprandial, tanto los agonistas del receptor de GLP-1 como las insulinas de acción ultra rápida, al ser incorporadas en esquemas basales prandiales o con insulinas bifásicas, pues esto es lo que ha permitido el demostrar su eficacia en relación a la superioridad versus una insulina basal. Y esto es lo que explica el por qué hoy por hoy en las últimas algoritmos de tratamiento, la sugerencia que nos hace este gran consenso que se logró a través de la Asociación Americana de la Diabetes y la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes, lo que se demostró a través de esta mayor eficacia versus una insulina basal, pues es la incorporación justamente de un esquema de inyectables combinados para tener una eficacia. Así es que efectivamente esta combinación pues ya hoy en día está muy establecida su eficacia, y es por eso que se ha incorporado a esto. Así es que tenemos una muy buena experiencia, no solamente desde el punto de vista de los ensayos clínicos, sino también desde el punto de vista clínico en nuestra práctica clínica cotidiana. Aquí viene una siguiente pregunta: ¿cómo se calcula la dosis de insulina mix? Y la otra es: ¿qué opinan de la administración precoz de insulina en pacientes hospitalizados que de manera regular usan conducimientos orales? Yo creo que son dos preguntas, dos conceptos distintos. Voy a referirme primero a la primera pregunta, que es ¿cómo se calcula la dosis de mix 25? Se calcula igual que hacemos el cálculo de insulina. Tenemos dos grandes opciones. Nosotros podemos optar por iniciar la dosis de insulina como lo hemos hecho de manera ancestral, 10 unidades de insulina, y a partir de ahí ir titulando. Esto, bueno, la recomendación es hacer o iniciar la insulina ya sea con la cena. Sin embargo, ustedes recuerden que este tratamiento, pues cada vez lo vamos llegando a esta utopía que tenemos los clínicos, que es el individualizar los tratamientos. Sin embargo, bueno, podemos iniciar con estas 10 unidades e ir titulando la dosis. En el caso de iniciar la insulina por la noche, pues hay que ir titulando con base al automonitoreo que realice el paciente de sus glucosas antes del desayuno del día siguiente, y entonces yo ajusto la dosis de insulina el día previo. Y entonces ahí usted recuerda que hay dos maneras de hacerlo: una manera un poco más conservadora, que yo soy partidario de ello, con el objetivo de evitar eventos de hipoglucemia, pues es el ir administrando de 2 en 2 unidades
si es que no logramos la meta terapéutica en ayuno, que es menos de 126, y de esta manera vamos titulando. O bien lo puedo hacer de la otra manera, que es a dosis de 0.5 unidades por kilogramo de peso, y la fragmento en 2 dosis, 2/3 partes en la mañana con el desayuno y una tercera parte durante la noche con la cena. Entonces lo puedo hacer de esas dos maneras, las dos maneras son viables, así es que podemos hacer esto. En aquellos pacientes en los cuales ya tengamos, por ejemplo, que hayamos migrado a un paciente o que pensemos migrar a un paciente que está con una insulina basal y que queramos aumentar o mejorar el control glicémico a través de la intensificación, que es la administración de una insulina prandial y que puede ser a través de una premezcla. Ustedes recuerden que esto se hace unidad por unidad, es decir, si el paciente está con 20 unidades de insulina basal, ¿qué tengo que hacer? Utilizar las mismas 20 unidades de insulina de acción en premezcla y los fragmento con su dosis 2/3 partes en el desayuno y una tercera parte en la cena. Sin embargo, ustedes recuerden que esto, vuelvo a lo mismo, hay que individualizar y esto pues también será consideración clínica si es la manera en cómo la podamos hacer o podemos fragmentar desayuno y comida. Esto ya depende de cada paciente y de las características de cada uno de ellos, pero en términos generales lo hacemos así. Y la otra es la administración de insulina en los pacientes hospitalizados. Ustedes recuerdan que el paciente hospitalizado que está en tratamiento con hipoglucemiantes o con antidiabéticos orales es un paciente en el cual la recomendación hoy por hoy es la suspensión de los medicamentos orales durante la hospitalización y tenemos que lograr las metas terapéuticas y que estas metas terapéuticas, que es un control glicémico durante la hospitalización, lo que tenemos que hacer es el poder brindar una insulina basal y dejar un esquema de insulina de acuerdo a las glucometrías capilares antes de los alimentos para administrar una dosis adicional de una insulina de acción ultra rápida, sobre todo cuando ya han iniciado la vía oral o en aquellos pacientes que tienen la vía oral. Sin embargo, en todos estos casos, la recomendación hoy por hoy es dejar un esquema basal y hacer las adecuaciones con base a las glucometrías durante la estancia hospitalaria para la administración de insulina de acción ultra rápida para estos rescates. Una de las cosas que ha caído en desuso es el uso de esquemas de rescate únicamente con insulina de acción regular o la rápida como antes se conocía, o como se ha conocido durante mucho tiempo, o con una insulinación ultra rápida solamente para rescatar ese estado de hiperglucemia. Eso es algo que ya hoy en día no se usa y que se ha demostrado que si nosotros utilizamos un esquema de insulina basal, el pronóstico para el paciente, si logramos las metas terapéuticas, va a ser mejor en términos del control glicémico. Aquí tenemos alguna otra pregunta que vamos a responder. En México, ¿qué alternativas existen de análogos de GLP-1 combinada en la misma pluma con insulina basal, dosis inicial y cada cuándo se debe escalar con base a qué monitoreo? Esto nos lo comentaron el día de hoy. Sí, perdón. Así es que esto, bueno, ustedes recuerden, ya hoy en día contamos con algunos productos que tienen efectivamente la combinación de un agonista receptor de GLP-1 más una insulina basal. Hasta hace un tiempo no lo contábamos, así es que hacíamos nuestras combinaciones a través de la administración de dos medicamentos en plumas distintas. Sin embargo, pues bueno, hoy en día contamos con esto y el cálculo de la dosis, pues también todo depende. En la gran mayoría de estos casos, cuando estamos pensando en un paciente que ya está insulinizado, también es el cambio de unidad por unidad. Existen diversos esquemas en los cuales podemos utilizar. Sin embargo, pues bueno, partiendo de la dosis de insulina, pues bueno, la estimación de la dosis pues va en función del cálculo de esta misma, de acuerdo a la dosis ponderal, o bien recurrir a estas 10 unidades e ir titulando con base al monitoreo, ¿no? Y es básicamente lo mismo cada cuánto tiempo. Ustedes recuerden que las diversas recomendaciones de los algoritmos de tratamiento lo que nos sugieren es hacer las adecuaciones cada 3 hasta 4 días, así es que eso implica que nosotros pidamos automonitoreo en ese intervalo para poder hacer la titulación de la dosis de la combinación, o en este caso
de la insulina. Aquí veo otra pregunta, en el esquema de premezcla, 1 o 2 veces al día, 2 veces al día, esta es la recomendación. Sin embargo, incluso pudiera ser que en algunos pacientes puedan requerir hasta 3 administraciones al día, y esto creo que es algo que debemos recordar. Ustedes recuerden desde el punto de vista fisiopatológico, los picos de hiperglucemia pues, se alcanzan después del estado postprandial, y si una persona está teniendo 3 alimentaciones al día y no estamos logrando el control glicémico con la administración de 1 o 2 veces, pues tenemos que optimizar nuestro tratamiento e intensificarlo, y esto significa el aumentar la frecuencia de la administración con el objetivo de cubrir el pico postprandial, que lo podemos hacer a través de una premezcla 2 o incluso hasta 3 veces al día. Esto depende de cada paciente, y ahí es donde entra esta gran concepto que tenemos los clínicos, que es individualizar el tratamiento. ¿Qué dosis es de inicio y cómo se va aumentando? Esto creo que ya lo comenté yo previamente. 10 unidades o la dosis de 0.5 por kilogramo de peso, y vamos titulando con base al monitoreo de la glucosa que se observe en el siguiente alimento, antes del siguiente alimento, y voy titulando de 2 en 2. Existe una manera un poco más, digamos, rápida de hacerlo, en donde existe desde 4 hasta 8 unidades de insulina. En mi experiencia creo que es mucho más benéfico para el paciente ir titulando de 2 en 2. Te recuerdo que el paciente viene de una etapa seguramente hiperglucemia crónica, en donde generalmente creo que lo pueden compartir conmigo, cuando iniciamos la insulina y queremos llevarla a concentraciones normales y nuestro paciente ha estado crónicamente descontrolado, vamos a suponer glucosas de 180 y yo lo llevo a una glucosa de 90 o 100, es muy probable que ese paciente tenga datos muy similares a tener una hipoglucemia, y entonces ahí el riesgo de que presente síntomas y que suspenda su medicamento es mucho más alto. Y esto generalmente se observa cuando titulamos más rápidamente o con mayores dosis. Entonces, por eso que yo recomiendo siempre ir de 2 en 2, y de esta manera nos vamos a tardar un poco más, pero vamos a llegar a la meta terapéutica. Así es que vamos a ver. Aquí vienen otras preguntas. Actualmente, ¿cuál de los análogos disponibles actualmente en México es elección como primera línea? La verdad es que todos han demostrado su eficacia, todos los que nos están señalando aquí. Afortunadamente, hoy en día contamos con todos estos fármacos en nuestro país, así es que no hay hoy en día ninguno que se pondere por encima de otro. Hoy ya sabemos también que, derivado de diversos estudios, sobre todo de seguridad cardiovascular, en donde se ha demostrado no solamente la eficacia, sino las bondades adicionales en términos de la reducción de eventos cardiovasculares. Esto, pues, hoy por hoy las diversas asociaciones nos sugieren ponderar este tipo de fármacos que tienen estos estudios y que tienen estas características adicionales, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales están en un alto riesgo cardiovascular. Eso no solamente es atribuible a los agonistas del receptor de GLP-1, sino ya es algo extrapolable a las demás clases terapéuticas, derivado de los estudios de seguridad cardiovascular con los cuales contamos. Dicen, la siguiente pregunta: doctor, entonces, en conclusión, ¿en qué casos es mejor usar el esquema bifásico y en cuál es el esquema basal-bolo? ¿Cómo se mide la dosis total de insulina bifásica en el esquema de 3 dosis? Es una pregunta muy interesante. La conclusión en relación a en quién es mejor usar el tratamiento bifásico versus el esquema basal-bolo, yo creo que todos los pacientes en los cuales estemos pensando que existe un descontrol considerable de su glucosa, vamos a pensar en aquellos pacientes que tienen hemoglobina glicada por arriba de 10 unidades porcentuales, y que no estamos fallando con las terapéuticas antidiabéticas orales. Entonces, en esos casos es siempre preferible utilizar un esquema basal prandial, ya sea bifásico o basal-bolo. Sin embargo, como vimos y como se los demostré en mi